¿Qué pasa? Bien, siempre bien. Pero eso va a temperatura. 25 puedes pasar. Vamos a... Y claro, toda la parte de automoción, sobre todo de industrias no esenciales, y claro, toda la parte de automoción, sobre todo de industrias no esenciales, Sestao Barri, que llamamos a este, y luego es el otro centro, Sestao. Y estamos haciendo 10.000 equipos a la semana. Pero que eso, que al próximo que hemos... Son mascarillas, pero de estas ya Bueno, gaurko bizita hau bi helbururekin egindako bizita da. Bata da eskertza eta beste bat aitortza. Elabe taldeak bere gaitasuna erakutsi digu, gaur egun bizi dugun egoera honi egokitzeko gaitasuna. Eta bizita honetan nik azpimarratu nahiko nukena da eskertza bere konpromisoagatik, eta bestetik aitortza bere egokitzapen gaitasunagatik behar izan berrietara. Gaixo honek behartu egiten gaitun eta behar izan berrietara egokitzeko gaitasuna erakutsi egiten duelako. Bestetik nik uste dut erakundeek eta Eusko Jaurlaritzak hain zuzen ere kontutan hartzen duela mantendu beharreko lan baldintzak. Beti ere pentsatuz gune bereziak direla, enplegu gune bereziak direla, eta baita laneratzen maila ere mantendu egin behar dela. Zentzu horretan Eusko Jaurlaritzaren konpromiso osoa agertu nahi diegu, Elabe taldean parte diren kide guztiei. Etorkizunera begiratu egin behar dugulako, eta etorkizun horretan osasun krisi hau gainditzerakoan gure konpromisoa izango da elkarte honetan parte diren enpresen lan maila hori eustea eta zentzu horretan konpromisoa erakustea. Nik uste dut beharrezkoa dela gizarte inklusibo bat horretaz hitz egiten dugunean, diskriminazio baikor bat, diskriminazio positibo bat gauzatu egin ahal izatea, eta horretan Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa agertu nahi dugu etorkizunera begira. La visita de hoy tiene dos objetivos o dos razones principales. Una, el agradecimiento, y otra, el reconocimiento. El grupo Elabe demuestra con lo que es la capacidad de adecuación, de adaptación a lo que es la situación actual, su compromiso también con los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. En este sentido, yo creo que aquí estamos viviendo los efectos de la situación que está afectando a la población en general, a la sociedad en general. Pero esto nos refuerza en nuestra preocupación y en nuestro compromiso también. Primero, preocupación por las condiciones laborales de todas las personas que forman parte de los centros especiales de empleo, de las empresas de inserción. Y en eso tenemos que seguir también apoyando desde las instituciones en mantener las condiciones laborales de quienes forman parte de esta red de Elabe. Y por otra parte, también el compromiso a futuro, mirar al futuro. Una vez que se supere esta crisis de salud, esta crisis sanitaria, el objetivo tiene que ser el empleo. Y el compromiso tiene que ser con el empleo. Y con el empleo también de las personas con discapacidad.
En este sentido, el refuerzo de lo que es la discriminación positiva como compromiso por parte de las instituciones y particularmente del Gobierno vasco para lo que es los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. Bueno, pues hoy estamos recibiendo la visita del Lehendakari a Lantegi Batuak en Sestao, como parte de las entidades miembro del AVE, que es la Asociación Vasca en favor de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Desde que ha empezado esta crisis estamos muy volcados en la protección de la salud de las personas, que para nosotros es desde luego lo fundamental. Lo que sucede es que en realidad muchas de las actividades que desarrollamos pues no han parado, pues porque se trata de actividades que son esenciales, no solo aquí en la parte industrial, donde podemos estar fabricando bienes de equipamiento eléctrico o equipos de protección respiratoria, sino también en actividades de servicios como la limpieza de residencias de personas mayores o la lavandería para hospitales y residencias o comida a domicilio para personas mayores. En definitiva, muchas personas con discapacidad que han estado trabajando para que nada se pare y todo funcione. Y ahora estamos realmente más preocupados por el futuro del empleo del colectivo de personas con discapacidad, que los que sabemos lo que nos ha costado alcanzar las cotas de inclusión de las que goza la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues seamos más conscientes de las dificultades de acceso al mercado de trabajo que tienen las personas con discapacidad. Y ahora estamos ya pensando en ver cómo somos capaces de superar esta crisis, continuando, por supuesto, con la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras, lo primero, pero pensando en el futuro, que es lo que, vamos a decir, lo que nos va a salvar.